Todo proyecto intelectual exige un santuario de silencio, un lugar donde las distracciones del mundo se desvanecen y solo quedan las ideas, la tinta y el papel. Pero, ¿qué sucede cuando ese refugio se convierte en una trampa? Cuando la concentración se transforma en paranoia y el silencio, en lugar de paz, comienza a tener una voz propia que susurra en tus oídos. Esta noche, en Ecos del Terror, acompañamos a una joven académica a una casa aislada, el lugar perfecto para terminar su gran obra. Sin embargo, pronto descubrirá que la casa tiene su propio proyecto en mente, uno que consiste en desmantelar la realidad y reescribir la cordura. Un lugar donde la única investigación posible es sobre los límites de tu propia mente, dejando para siempre su tesis inconclusa. Era la quietud lo que más la desconcertaba, no el silencio. El silencio era limpio, definitivo, una puerta cerrada. Esto era diferente. La casa respiraba débilmente, como si el yeso contuviera una memoria de sonido, una constante resonancia baja que nunca revelaba su origen. Evelyn se decía a sí misma que eran las tuberías, o el viento colándose por los marcos deformados de las ventanas, pero la excusa nunca la satisfacía. Había venido a la casa para un retiro, una herencia prestada de una tía que apenas recordaba, una semana a solas para terminar su tesis, lejos de las distracciones de la ciudad. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero para la segunda comenzó a notar la forma en que las habitaciones cambiaban. No visiblemente, no de ninguna manera que pudiera señalar, pero cada vez que entraba, algo estaba mal. Una silla en un ángulo diferente. La alfombra ligeramente descentrada. La sensación de que el espacio se estaba reorganizando sutilmente mientras ella no miraba. Para la tercera noche, comenzó a tomar notas, apuntando la posición de los objetos antes de salir de una habitación. Regresaba minutos después para encontrarlos alterados, a veces solo una pulgada, a veces completamente desplazados. Su mente racional buscaba explicaciones. Sonambulismo, mala memoria, o quizás una casa vieja asentándose de formas que ella malinterpretaba. Sin embargo, cada nota que hacía se volvía más temblorosa. Su certeza se debilitaba. El estudio de arriba se convirtió en el lugar que evitaba. Era la única habitación en la que no había entrado. La puerta estaba hinchada y atascada por años de desuso, el pomo rígido por el óxido. Cada vez que pasaba, sentía la más leve vibración desde dentro, como el zumbido de abejas en las paredes. Se convenció a sí misma de que era el aire atrapado en la madera, un truco acústico. Aún así, sus ojos se detenían demasiado tiempo en la delgada grieta bajo la puerta, por donde no se filtraba ninguna luz. Para el quinto día, el sueño la evadía. Las sombras se arrastraban de forma extraña, estirándose incorrectamente por las paredes, como si los ángulos de la casa no fueran del todo euclidianos. Por la noche oía crujir las escaleras, de forma deliberada, acompasada, como si alguien subiera con pasos medidos. Se quedaba rígida en la cama, conteniendo la respiración, esperando la pausa fuera de su puerta. Ninguna llegaba. Cuando la luz de la mañana regresaba, registraba la escalera. Nada estaba alterado, pero la sensación permanecía. No estaba sola. Comenzó a cuestionar su propia mente. Las páginas de la tesis yacían intactas en su escritorio. Las palabras sin sentido frente a la tarea mayor de sobrevivir cada noche. Su reflejo en el espejo del baño
parecía ligeramente distorsionado, sus ojos apenas desalineados. Se cubrió la cara con las manos, presionando su piel para asegurarse de su solidez. Pero incluso el tacto parecía poco fiable. La casa había comenzado a erosionar sus sentidos, cada uno decayendo a su vez. En la sexta noche, finalmente soñó. En el sueño, estaba por fin en el estudio de arriba, aunque nunca había visto su interior. Las paredes estaban forradas de estanterías, no de libros, sino de frascos, cada uno conteniendo trozos de papel doblados apretadamente. Un escritorio se erigía en el centro y sobre él yacía su propio cuaderno, el que había estado usando para rastrear los objetos que se movían. Lo abrió, pero en lugar de su propia letra, las páginas estaban llenas de líneas pulcras y uniformes en un idioma que no podía leer. El sueño terminó con la inconfundible sensación de ser observada justo por encima de su hombro. Se despertó y descubrió que el cuaderno había desaparecido de su mesita de noche. El séptimo día pasó en una neblina. Evitó el piso de arriba. Se mantuvo en la cocina, en la sala de estar, los espacios más seguros. Sin embargo, cada vez que regresaba de una breve ausencia, los objetos estaban donde no debían. Una silla equilibrada sobre la mesa, un cajón completamente abierto, la esfera de un reloj vuelta hacia la pared. Intentó corregirlos, pero cuanto más corregía, más se rebelaban. Finalmente, los dejó como estaban, sentada en la tenue luz del atardecer, negándose a parpadear. La noche regresó. La casa se sentía hinchada de presencia. Creyó oír una respiración detrás de las paredes, constante, paciente, más fuerte que antes. Incapaz de soportarlo, tomó un martillo del cajón y subió las escaleras, sus pies descalzos susurrando contra los escalones. La puerta del estudio estaba abierta ahora. No recordaba haberla forzado. No recordaba haberla oído abrirse. La habitación era más pequeña que en su sueño, pero el escritorio estaba allí, y sobre él yacía su cuaderno. Se acercó lentamente, como si estuviera bajo el agua, cada paso denso y reticente. El libro estaba abierto. La escritura era suya. Reconoció la inclinación de sus letras, pero no recordaba haber escrito estas palabras. No te vayas. No apartes la mirada. Ya casi está listo. Cerró el libro de golpe. El pulso le martilleaba en la garganta. Cuando se giró para irse, la puerta había desaparecido. La pared se erigía sin fisuras donde había estado. Apretó las manos contra el yeso. Lo encontró sólido. El aire se volvió más pesado, zumbando como el vientre de un violonchelo. La única ventana del estudio daba al bosque, pero el cristal solo la reflejaba a ella, o a lo que debería haber sido ella. El reflejo sonreía, aunque sus propios labios no lo hacían. Inclinó la cabeza, y el movimiento llegó medio segundo tarde, con un retraso como el de una película defectuosa. Tropezó hacia atrás, sus piernas golpeando el escritorio, y su cuaderno se deslizó al suelo con un golpe sordo. Cuando se agachó para recogerlo, las páginas estaban en blanco, todas ellas. Se sentó en un rincón mientras las horas se arrastraban, esperando un amanecer que nunca parecía llegar. El zumbido se espesó hasta llenarle el cráneo. Su reflejo aún persistía en el cristal oscuro, sonriente, paciente. Cerró los ojos, segura de que estaba despierta, segura de que estaba soñando, segura de que nunca más volvería a saber la diferencia